No pasará esta generación. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios, la que nos libra de toda confusión del enemigo. Este va a ser un estudio muy chévere. Se los aseguro. Quédense hasta el último porque van a haber revelaciones aquí muy importantes que tienen que ver con esta última generación. Este también va a ser el último estudio de este año 2024. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y Dios mediante vamos a regresar con ustedes en enero del 2025. Pero ya quedan 91 estudios en este canal. Así que yo los invito a todos ustedes, ahora que ya viene diciembre, que vamos a tener un tiempecito libre, a estudiar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, porque van a ser bendecidos. Bueno, antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Vámonos a Mateo 24, 34. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores, que viene pronto, y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya vamos a ver de qué está hablando el Señor, pero ¿a qué generación se refirió el Señor? A esta última generación, la cual es la generación de la higuera. Esta generación no morirá hasta que todas las profecías sobre la venida del Señor se cumplan. La declaración del Señor tiene una relación con la parábola de la higuera. El Señor ordenó a sus discípulos a que aprendan la parábola de la higuera. Mateo 24, 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Él no dijo: oye, si no tienes un partido de fútbol que ver o no hay novela hoy, trata de aprender esta parábola. No, él no dijo eso. Él dijo: aprende la parábola. ¿Por qué? Porque es importantísima para nuestra salud espiritual. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ¿por qué debemos aprender esta parábola? Porque esta parábola nos permite reconocer la generación en la cual el Señor regresará por segunda vez. Eso es lo que el verano está cerca significa. ¿Y por qué el Señor usó a la higuera? La higuera no se siembra con semilla, se siembra al enterrar un tallo en la tierra. En poco tiempo ese tallo toma raíz y brotan las hojas cuando el verano ya está cerca. La higuera es un símbolo de Israel en la Escritura. En mayo 14 de 1948, Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente, después de casi 2000 años. Desde esa fecha comenzó la generación de la higuera, esta última generación. Esta generación ya tiene 76 años y presenciará la venida del Señor. Pero ¿saben qué va a pasar antes? Va a venir un anticristo a decir que Él es el Señor. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, ¿qué quiere decir el verano está cerca? Al final del verano es la siega o la cosecha. La siega representa el fin del siglo, como explica el Señor mismo en Mateo 13:39. El Señor vendrá a cosechar la tierra después de la gran tribulación. Nosotros somos esos árboles que el Señor vendrá a cosechar. Todo árbol que no tiene frutos buenos será cortado y echado en el fuego, como dice Mateo 3:10. Seguimos. Mateo 24:33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? La venida del Señor y el fin de este siglo. Cuando veamos las señales que el Señor nos dio en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 y en el libro de Apocalipsis, sabremos que la venida del Señor y el fin de esta edad ya están muy cerca. El Señor nos dio 7 eventos proféticos que tienen que acontecer antes del fin.
La última generación en la que vivimos va a presenciar todos esos eventos antes del fin. Esos eventos están registrados en el libro de Apocalipsis y tienen una conexión directa con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Estudien el libro de Apocalipsis, hermanos y hermanas, amigos y amigos. Fue escrito para nosotros, los siervos de Dios, como dice Apocalipsis 1:1. ¡Ay no! ¡Qué pereza, hermano! Es que ese libro es muy difícil de entender. No, hermanita, ese libro no es muy difícil de entender. Las cosas escritas en el libro de Apocalipsis son muy fáciles de entender, si es que primero nos despojamos de todas las tradiciones que los hombres nos han enseñado. El libro de Apocalipsis sella nuestras mentes con la verdad, para que nadie pueda engañarnos. Los falsos maestros enseñan que No es necesario estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos. La iglesia se irá al cielo antes de la gran tribulación. eso es una gran mentira. El Señor Jesucristo nos da la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que tienen que suceder porque el tiempo ya está cerca. Lean Apocalipsis 1:1. El libro fue escrito para que estudiemos las profecías del fin, las que nos van a librar de todo el engaño que se aproxima. Bueno, ¿qué es una generación según la Escritura? Eso es lo que vamos a aprender en este estudio. En la Escritura se registran por lo menos 3 diferentes generaciones. Número 1, una de 120 años. Está en Génesis 6:3. Número 2, una de 70 a 80 años. Está en Salmos 90:10. Y número 3, una de 40 años que vivió antes de entrar en la tierra prometida. Eso está en Números 32:13. Nosotros nos vamos a enfocar en la generación número 3, la que vivió 40 años en el desierto y luego pereció. ¿Saben por qué? Esa generación de 40 años fue rebelde. Por eso vagaron en el desierto por 40 años y allí murieron. No pudieron entrar en la tierra prometida. La nueva tierra prometida para nosotros es el milenio, los 1000 años del reino del Señor cuando Él venga a la tierra por segunda vez, y el paraíso, la eternidad. En esta última generación también habrá mucha rebeldía y apostasía antes de entrar a la tierra prometida, pues el anticristo vendrá primero a engañar a muchos. Muchos no saben quién es el anticristo. El anticristo es Satanás, el enemigo que se opone y se levanta presente contra todo lo que es Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2:1-4. Como les dije, esta última generación ya tiene 76 años. El número 40, que vamos a hablar de esa generación de 40 años, el número 40 significa prueba y el número 36 representa el enemigo, Satanás. ¿Cuánto es 40 más 36? Es 76, la misma edad de esta última generación. ¿Se dan cuenta? ¿Será que la venida engañosa de Satanás ya está muy cerca? Interesante. Nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor, pero los entendidos debemos conocer los tiempos y las señales. ¿Hay un segundo testimonio que hable sobre la generación de la higuera? ¡Claro que sí! Vámonos a Marcos 13:28. Marcos 13:28 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es idéntico a lo que leímos en Mateo 24. El Señor no habló de frutos en esta cita, solo de hojas. Esa nación llamada Israel no dará frutos, solamente hojas. Eso quiere decir que aparentarán ser el pueblo escogido de Dios, pero sus obras serán muy malas. En esa nación habitan higos buenos, que son judíos legítimos de la tribu de Judá, e higos malos, aquellos que dicen ser judíos, mas mienten, son de la sinagoga de Satanás, son adoradores del diablo. Eso está escrito en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Esa es la llave de David, conocer quién es verdadero Israel y quién es un falso Israel.
Eso lo analizaremos más adelantito. Cuando nació esa nación llamada Israel, en mayo 14 de 1948, comenzó a correr el reloj del fin. Para un estudio más avanzado, les recomiendo el video titulado La parábola de la higuera. Yo voy a poner el enlace en la descripción de este video, así que búsquenlo, ¿ok? La parábola de la higuera. Seguimos. Marcos 13:29 dice: Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Cuáles cosas? Las cosas reveladas en este capítulo de Marcos 13. Cuando veamos que estas cosas se están cumpliendo, sabremos que el fin ya está a las puertas. Entonces es muy importante estudiar Marcos 13. Seguimos, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo acontecerá en esta última generación que ya tiene 76 años. Versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta segunda edad pasará, y nosotros los santos entraremos a la tercera y última edad de la tierra, la eternidad, como está escrito en 2 de Pedro 3, 8 al 13. Pero la palabra de Dios jamás pasará, nunca cambia, es eterna. Isaías 48. Seguimos. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El día y la hora apunta a el instante del regreso del Señor. Nadie sabe el instante. Apocalipsis 11, 11 al 15, revela que 3 días y medio, que son 84 horas, después de que los 2 testigos mueran, ellos resucitarán, sonará la séptima trompeta, que es la final trompeta, y el Señor regresará por segunda vez. Muchos guías cerrados, engañadores, han usado y siguen usando esta cita para alegar que Jesús no es Dios, ni uno con el Padre, porque no sabe el día ni la hora de su venida. no entienden los modismos del idioma griego. Ni el Hijo lo sabe debe entenderse como ni el Hijo lo hace saber, sino solo el Padre. Eso lo declaran Hechos 1:7 y Apocalipsis 1:1. Seguimos. Versículo 33. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Mirad, velad y orad. Hay 3 cosas ahí. Hay que mirar, velar y orar. Hay que abrir los ojos espirituales. Hay que estar vigilando como vigilantes lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y hay que orar a todo momento para pedir la sabiduría de Dios, no la de los hombres. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? En modismos griegos. Estén absteniéndose de dormir espiritualmente. El tiempo se refiere al tiempo de la siega del fin, como dice Mateo 13:30. Si no velamos, no vamos a saber reconocer en qué tiempo o temporada estamos. Eso es lo que el Señor está diciendo en ese modismo griego. Seguimos. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. El hombre yéndose lejos es el Señor, que ascendió al cielo. Su casa es su iglesia, y el Señor dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¿Dice que solo al pastor le dio su obra? No, dice a cada uno de nosotros, creyentes. El Señor ha dado a cada uno de nosotros una obra específica: velar. El portero es el que cuida o vigila la casa para que ningún ladrón la invada. ¿Estás velando día y noche? ¿Estás obrando para el reino de Dios? ¿O te has dormido espiritualmente? Ay, no, es que Satanás me hace dar miedo, hermano. No tengas miedo. El Señor nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, como dice Lucas 10:19. La palabra de Dios nos libra de todo el engaño del enemigo y sus demonios.
Debemos estudiarla y predicarla con toda autoridad. Seguimos. Versículo 35. Velad pues. Aquí el Señor dice otra vez que velemos. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Pongan atención, aquí hay un mensaje escondido, pero el Señor me lo ha revelado, hermano. Gloria a Dios. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí tenemos 3 horarios diferentes. El anochecer es las 6 de la noche. La medianoche son 6 horas después del anochecer. Y la mañana son 6 horas después de la medianoche. Aquí tenemos el 666, la marca de la bestia, que simplemente es la mentira del diablo que hace creer que el anticristo que vendrá primero es el Señor Jesucristo. Si no velamos, nos vamos a dejar engañar de ese 666, de esa marca. Por eso el Señor está diciendo aquí, no se duerman espiritualmente, porque muchos se duermen en la noche, en las tinieblas. Por eso está hablando aquí del anochecer, la medianoche, el canto del gallo o la mañana. Si viene en la mañana y te encuentras durmiendo, es porque tú te has dejado engañar de ese diablo que va a venir primero. Muchos se han dejado engañar y están esperando a Cristo primero, para que los lleve volando al cielo en un rapto secreto. Si tú has estado velando, ya sabes que el Señor no vendrá primero. Pero si tú te has dormido espiritualmente, tú serás engañado y negarás al Señor durante la hora de la tentación. Apocalipsis 3:10. Por eso es que el Señor menciona al canto del gallo aquí. ¿Saben por qué? Porque Pedro negó al Señor 3 veces antes que cantar el gallo. Eso está en Mateo 26:34. ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo y quiso salvar su vida. Pedro quiso escapar una tribulación. Asimismo, todos los que han creído en ese falso rapto secreto anhelan escapar la gran tribulación del anticristo porque tienen miedo. Ellos quieren volar para salvarse y creen que Cristo vendrá primero a llevárselos al cielo. Ellos también negarán a Cristo cuando adoren al anticristo creyendo que adoran al Señor, porque el anticristo es el que viene primero. Quieren volar para salvarse. Eso es lo que le han enseñado esos falsos predicadores allá afuera. ¿Saben una cosa? Dios está en contra de aquellos que enseñan a las almas a volar para salvarse. Como dice Ezequiel 13:20. Léanlo. Todos esos cristianos apóstatas, al no conocer los tiempos del fin, porque no estudian el libro Apocalipsis, porque le creen al pastor que dice que no hay que estudiar el libro Apocalipsis porque nos vamos a ir volando al cielo antes de la gran tribulación, no le creen a Dios. Esos cristianos apóstatas, al no conocer los tiempos del fin, se dejarán engañar y negarán a Cristo. Ellos harán eso por su ignorancia escritural, por sentir miedo y por no haber velado. Ellos recibirán la ira de Dios que tanto anhelan escapar. Una nota importante: la gran tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios la derramará el Señor mismo cuando Él venga por segunda vez. Eso está en Apocalipsis 6, 16 al 17. Seguimos. Donde también leemos sobre la postrera generación. En Salmos 22, 27. Vámonos allá un momentito. La postrera generación. Salmos 22, 27. Dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Los confines de la tierra es una referencia al milenio, o los 1000 años del reino del Señor. Muchos aprenderán la verdad en el milenio y se volverán a Jehová. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. ¿De quién es el reino? De Jehová. Pero ¿saben una cosa? Satanás quiere robarse ese reino. Él es el ladrón. Él quiere robarse esas ovejas. No nos dejemos engañar de Satanás y sus demonios. El reino no está disponible a un Dios falso como Satanás. El reino es de Jehová, el Rey soberano. Él regirá las naciones con vara de hierro, como dice Apocalipsis 19:15. Él nos ha dado la autoridad para enseñar su palabra eterna con mucha autoridad. Pero si a ti no te importa estudiar la palabra de Dios, ¿qué vas a predicar si no conoces la palabra de Dios?
Versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. Pongan atención. Aquí la Escritura no dice el que no puede conservar la vida de su cuerpo de carne. Aquí está hablando del destino final de tu alma. ¿Has planeado salvar tu alma por cuenta propia, sin consultar la palabra de Dios? ¿Quieres volar al cielo en un rato secreto para salvarte? Cristo es la palabra de Dios, la verdad y el único camino hacia el Padre y la salvación eterna. Sin esa palabra eterna, tú no podrás salvar a tu propia alma. Versículo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, esta última generación. La posteridad de Jehová somos nosotros, los hijos de Dios. Y esta postrera generación es esta última generación de la higuera. ¿Sirves a Jehová y predicas su palabra en esta última generación? ¿O estás soñando con escapar y volar lejos para salvar tu alma? Ya no queda mucho tiempo más para estar soñando en un cuento de hadas. Tienes que disciplinarte en la palabra de Dios. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Él hizo esto es una referencia a Juan 19:30, donde el Señor dijo, consumado es, que es lo mismo que decir hecho es. ¿Okay? La elección de Dios anunciará la justicia de Dios y enseñará en contra del falso Cristo, Satanás, al anunciar que Él vendrá primero. ¿Y cuándo haremos esto? En esta última generación de la higuera. Por eso yo lo estoy predicando. Antes de entrar a la tierra prometida, que es la eternidad, la iglesia tiene que pasar por el desierto, como está escrito en Apocalipsis 12:14. La raíz de la palabra desierto, que es la palabra H4057 en hebreo, significa proclamar, es decir, predicar en hebreo. Vamos a ver el significado. La palabra H1696, la raíz de desierto, dice arreglar, pero usado figurativamente de palabras, hablar, proclamar, dice ahí. ¿Sí ven? Entonces, la iglesia será llevada al desierto, que es un símbolo del mundo sin Dios, donde no hay agua, donde hay serpientes, escorpiones, que representan los enemigos de Dios. ¿Para qué seremos llevadas al mundo sin Dios? Para predicar la palabra de Dios, la verdad, para que muchos que están engañados salgan de ese engaño, de esa confusión. Aprendamos sobre aquella generación del desierto, que no pudo entrar en la tierra prometida a causa de su rebeldía e incredulidad. Vámonos a Números 14:30. La generación del desierto. Dios liberó de Egipto, que es un símbolo de cautividad, a esta generación, e hizo muchas señales delante de ellos, y les prometió una tierra que fluía con miel y leche, una tierra bendecida, Canaán, una tierra rica en todo, como está escrito en Éxodo 13:5. Pero cuando fueron 12 líderes, uno de cada tribu de Israel, a reconocer la tierra de Canaán, hallaron gigantes, según ellos, a los hijos de Anac, y en vez de creer en las promesas de Dios, que Dios les iba a entregar esa tierra, les iba a dar la victoria sobre cualquier enemigo, fueron incrédulos y tuvieron miedo. ¿Suena familiar? Eso está registrado en Números 13:1 al 33. Por esa rebeldía, Dios les envió una maldición. Ellos no entrarían en la tierra prometida. Ellos morirían en el desierto, como dice Números 14:27 al 29. En estos postreros días, también habrá una generación que tampoco entrará en la tierra prometida, sino que será engañada y morirá espiritualmente por su incredulidad y rebeldía. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Van a ser condenados por el juicio de Dios. ¿Saben por qué? Porque no creen la palabra de Dios. Prefieren creer la palabra del pastor, del predicador, del teólogo, del famoso maestro, pero no se molestan en estudiar lo que Dios dice. Abran sus Biblias en Números 14:30. Vamos a estudiar lo que Dios dice.
Eso es lo que Dios le va a decir a esta generación incrédula que no creyó en sus promesas. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra prometida, en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Dios les dijo que ya iban a entrar ahí, pero no van a entrar. ¿Saben por qué? Porque no creyeron a Dios, desobedecieron a Dios, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Esa generación incrédula no entraría en la tierra prometida. Pero Caleb y Josué fueron exentos porque creyeron las promesas de Dios y agradaron a Dios. Aquí hay nombres, tenemos que averiguar lo que significan estos nombres, hermano, porque revelan mucho en el idioma hebreo. Caleb significa forzado, pero estudiado es un sinónimo de forzado. Jefone significa él se enfrentará o él estará preparado. ¿Estás preparado tú con la palabra de Dios para enfrentarte ante Satanás que va a venir primero? Josué significa Jehová es salvación. ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Que Dios nos protegerá durante la hora de la prueba? ¿Durante la gran tribulación? ¿O sueñas con escapar porque no crees en las promesas de Dios? Nun significa pez y también perpetuidad, o sea, eternidad. El pez es un símbolo del cristianismo. ¿Ven todo lo que revelan estos nombres, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Maravillosa la palabra de Dios. Versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Esa generación rebelde murmuró contra Dios, despreció las promesas de Dios y tuvo miedo. Por ser incrédulos y cobardes, ellos fueron maldecidos y perecieron. Comparen eso con Apocalipsis 21:8. Peligroso es no creer en las promesas de Dios. Mas los niños de la siguiente generación sí entrarían en la tierra prometida. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo en Mateo 18:3? Léanlo. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta cita toma un significado mucho más profundo cuando la comparamos con Números 14:31. Seguimos. Números 14:32. En cuanto a vosotros, esa generación incrédula, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Esa promesa se cumplió en aquel tiempo y también se cumplirá en estos últimos días. El desierto de estos últimos días es el mundo sin Dios, que está lleno de todo tipo de perdición. Todo aquel que quiere ser amigo del mundo y de su perdición comete adulterio espiritual y se constituye en un enemigo de Dios. Va a perecer, como dice Santiago 4:4. Seguimos, versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Pastoreando, ¿se dan cuenta? Alimentando a las ovejas. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. El número 40, les dije nuevamente, significa prueba. Rebeldías aquí significa adulterios, que figurativamente es idolatría. 40 años es una generación. Los hijos de esa generación rebelde iban a pastorear, a apacentar rebaños por 40 años, y sí iban a entrar en la tierra prometida. Pero los padres incrédulos iban a perecer. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En vez de recibir las promesas de Dios, llenas de bendición, recibieron el castigo de Dios, lleno de maldición. ¿Por qué recibieron maldición? Porque no confiaron en Dios, no pasaron la prueba. En esta última generación también hay muchos que tampoco confían en Dios. No creen la promesa de Dios, que dice, Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un rato secreto? Hasta el fin del mundo. Amén.
nosotros estaremos en este mundo hasta su fin, hasta que venga el verdadero Mesías Jesucristo. Nadie se va a ir al cielo volando en un rato secreto. Esa es una gran mentira del diablo. Despiértense. Versículo 35. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Aquí la multitud significa congregación o asamblea. ¿Han oído esas palabras? Significa iglesia. Esa generación perversa murió por su incredulidad y por su temor del enemigo. Se habían dejado pervertir sus mentes con las mentiras del enemigo en vez de creer las promesas de Dios. La iglesia adúltera de esta última generación también morirá, y esta vez espiritualmente, cuando se deje preñar su mente con la marca de la bestia y adore al diablo mismo, creyendo que adora al Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:19, ay de las que estén encintas en aquellos días. No está hablando de mujeres encintas, sino de las iglesias que estén preñadas en la mente con la marca de la bestia. Lean Mateo 24:19 con entendimiento y pidan entendimiento al Padre Celestial, porque toda sabiduría viene de Dios. Ya no hay gigantes a los que temer. Dios nos ha dado toda autoridad sobre nuestros enemigos. El diablo y sus demonios tiemblan ante la autoridad de Dios. Esta última generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan y hasta que todos hayamos sido probados por Dios en el desierto. El mismo Señor fue probado en el desierto. ¿Por quién? Por el diablo mismo en persona. Eso está en Mateo 4:1. ¿Cómo tentó al Señor el diablo? Le citó escritura torcida. ¿Y cómo lo venció el Señor al diablo? 3 veces le dijo, escrito está. ¿Sí ven? Así es como se vence al diablo. Con lo que está escrito, no con escrituras torcidas, no con esos comentarios bíblicos de esos famosos teólogos, sino con lo que está escrito. Ya han pasado 76 años desde que comenzó la última generación, pero muchos todavía duermen espiritualmente. ¡Despiértense! Todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor en Lucas 9:24. Ya no es hora de tener miedo, ni de anhelar escapar como cobardes. Es hora de creer y de obrar para el reino de Dios, porque estamos en la última generación que ya tiene 76 años. No creo que dure mucho tiempo más. Seguimos. Lo que le sucedió a esa generación incrédula y miedosa en el Antiguo Testamento fue un ejemplo para nosotros, la última generación de la higuera. ¿Dónde está escrito eso? En 1 Corintios 10:1. Vámonos allá. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está diciendo aquí, no quiero que ignores lo que pasó cuando Moisés lideró al pueblo de Dios fuera de Egipto, como dice Éxodo 13:21 al 22. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Solo los buenos fueron protegidos y bendecidos por el poder de Dios? No. Dios usó a Moisés para dirigir a todos los hijos de Israel. Versículo 3. Y todos, ¿cuántos? Todos. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos recibieron esa bendición y comieron el maná que cayó desde el cielo. Incluso los impíos que murieron en el desierto por no creer las promesas de Dios. Éxodo 16. ¿Qué nos dice eso? Que ellos deberían de haber creído a Dios. Si Dios te da un alimento espiritual, maná y cordonices desde el cielo, ¿no crees que deberías de confiar plenamente en Él? Claro que deberías, pero muchos no creyeron. Por eso perecieron en el desierto. Todos fueron alimentados. Dios siempre es justo, pero solo tú puedes decidir si vas a creer o no vas a creer las promesas de Dios. Si eliges no creer, atente a las consecuencias. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era esa roca?
La roca era Cristo. Nuestra roca es Jesucristo, el Salvador. Él estaba allí cuidando a los hijos de Israel. Pero también hay una roca falsa, Satanás, que vendrá primero. Hay dos rocas. Aprendan eso. La roca de ellos no es como nuestra roca, dice Deuteronomio 32:31. Dios pone su palabra y el agua de vida, Jesucristo, a disposición de todo aquel que en Él crea, como dice Juan 3:16. Si tú no recibes la palabra de Dios y el agua de vida, Jesucristo, es tu propia culpa. Tú vas a perecer. Versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, porque fueron incrédulos, rebeldes, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no estaba contento con los incrédulos. La mayoría de ellos eran incrédulos, pero ni aun así les dio de comer maná y de beber de la roca espiritual. ¿Pero saben qué hicieron ellos? Murmuraron contra Dios y fueron incrédulos. Por eso perecieron en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, ¿por qué? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Codiciaron un Dios falso. Esas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros sepamos lo que va a suceder en esta última generación de la higuera. La manera de enseñar de Dios es la ilustración. Aprendamos de estos ejemplos. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Se levantó a jugar. No quiere decir que se levantaron a jugar. Quiere decir que ellos hicieron un ritual religioso y se regocijaron alrededor de un dios falso, de un ídolo. Falsa adoración a un dios falso. En esta última generación, no adoren al falso Cristo que vendrá primero, como hicieron los israelitas. Adoraron a un Dios falso, aún después de haber visto las señales de Dios. Eso está en Éxodo 32, 6 al 8, y también en Hechos 7, 41. Ellos anhelaron otra manera de adorar. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo está sucediendo hoy en día, en esta última generación. Por eso es que va a venir la gran apostasía, hermanos, hermanas y amigos y amigas. ¿Y saben quién les dio un Dios falso para que lo adoren? Aarón, el sacerdote principal. Eso está en Éxodo 32, 1. Lo primero que hizo Aarón fue pedirles que traigan todo su oro. Éxodo 32, 2 al 3. Nada ha cambiado hoy en día. Lo primero que hacen los falsos maestros del rapto secreto es pedir dinero. Con ese oro, Aarón formó un becerro, un dios falso. Con las donaciones de muchos creyentes engañados, los falsos pastores y falsos predicadores continúan predicando al falso Mesías que vendrá primero, al enseñar que Cristo vendrá primero a levantar su iglesia al cielo. ese falso rapto secreto es ese becerro de oro que el pueblo de Dios engañado, rebelde, incrédulo y miedoso está siguiendo hoy en día. Moisés se ausentó por 40 días y el pueblo se corrompió. Como les dije, el número 40 representa prueba en la Escritura. Ellos se dejaron tentar del enemigo y fallaron la prueba. Es muy importante que lean todo Éxodo 32. Por favor, léanlo. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Que debemos de tener mucho cuidado con los pastores y predicadores de fama. Sus falsas doctrinas y sus tradiciones que hablan de un vuelo al cielo nos conducirán a la perdición si no velamos y estudiamos lo que Dios dice. Está escrito, el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se haya manifestado el falso Mesías. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y tengan mucho cuidado, porque 2 Tesalonicenses 2, 2 habla del día del Señor. Y muchos falsos predicadores y maestros, supuestos maestros allá afuera, andan enseñando que el día del Señor es la gran tribulación.
Y eso no es lo que revela la palabra de Dios. El día del Señor es el día en que el Señor regresa por segunda vez a reinar la tierra. Es el milenio, los 1000 años del reino del Señor. Un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Eso dice la verdad. Pero muchos cristianos desobedientes, al no obedecer ni creer lo que Dios dice y promete, también se dejarán engañar por el ángel de la muerte y también perecerán en el desierto, que es el mundo sin Dios. Ya has sido advertido, ya has sido advertida. No te dejes engañar. Seguimos. 1 Corintios 10, 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este relato está en Números 25. En total murieron 24,000, pero Pablo solamente se refiere a los 23,000 que cayeron en un día. El número 23 representa muerte, como dice Hebreos 2:14 y Apocalipsis 6:8. ¿Saben por qué Pablo habló de un día aquí? Porque cuando Cristo venga a derramar su ira, comenzará el día del Señor. Allí morirán en la carne todos los que estarán espiritualmente muertos al haber adorado al diablo, creyendo que él era Dios. A la muerte, adoraron a la muerte. El número 23. Por eso está escrito aquí, hermanos, son mensajes profundos que el Espíritu Santo revela en esta última generación. La cita paralela está en Zacarías 3:9. Seguimos. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor significa probar su paciencia. Los incrédulos perecieron por las serpientes. ¿Cuáles serpientes? Las serpientes que Dios mismo envió. No juegues con dioses ajenos. Estás jugando con fuego consumidor y tentando a Dios si haces eso. Ama y cree en Dios y en su palabra eterna, porque si no lo haces, Dios mismo te enviará un poder engañoso, a Satanás mismo, para que creas la mentira y seas condenado. ¿No me lo crees? Léelo. Está escrito en 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11. Espiritualmente, y para esta última generación, esas serpientes en el desierto son Satanás y su raza de serpientes que controlan al mundo entero. Eso está en Mateo 23:33. ¿Cuánto es 2 por 3, 3, 3? Es 666, exacto. ¿Tienes ojos para ver? Seguimos. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Eso está escrito en Éxodo 16, 2 al 9. El destructor es Satanás, el ángel destructor y el hijo de destrucción, que está mal traducido hijo de perdición por la Reina Valera 1960 en 2 Tesalonicenses 2:3. Murmurar significa refunfuñar en esta cita. Ese pueblo rebelde se quejó y habló mal de Dios en vez de alabarlo por haberlos liberado. Prefirieron adorar a un Dios ajeno. Por eso perecieron por esas serpientes, esos enemigos. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, el fin, la última generación. Aquí Pablo, bajo inspiración divina, habló proféticamente y declaró que todas esas cosas que sucedieron fueron para advertirnos a nosotros. No dejes que lo mismo te suceda a ti. Aprende esta lección de Dios. Dios permitió que Aarón, su sacerdote, conduzca a los hijos de Israel a la apostasía como un ejemplo para nosotros. Yo no creo que Aarón actuó por voluntad propia. Yo creo que Aarón cumplió la voluntad del Padre para que quede un ejemplo y una advertencia para nosotros. Lo mismo creo de Pedro, que negó al Señor 3 veces porque tuvo miedo y quiso escapar
una tribulación. Opino que Dios también permitió que Pedro haga eso para que quede un ejemplo para nosotros. Si tenemos miedo y queremos escapar la gran tribulación, vamos a terminar negando al Señor que nos rescató, como dice 2 Pedro 2:1. Dios permitió todas estas cosas para que nosotros tengamos mucho cuidado de las tradiciones de los hombres que enseñan lo que no está escrito, como por ejemplo el falso rapto secreto, que es la más terrible doctrina de demonios que el diablo ha propagado dentro de la iglesia del Señor en esta última generación. Seguimos. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en apostasía. Si tú crees que estás firme, que estás salvo en una iglesia siguiendo la verdad, de esos predicadores falsos que enseñan que el Señor va a venir primero y tú crees que eso es la verdad, tú vas a caer. 1 Timoteo 4:1. Si un pastor o un predicador no enseña lo que está escrito, te miente. Es un ministro de Satanás, porque obra mentira para Satanás. ¿Cómo puedes saber si te mienten? Simple. Estudia la palabra de Dios. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí tentación significa poner a prueba. Y aquí Pablo proféticamente se está refiriendo a la hora de la prueba. ¿Dice que jamás tendremos pruebas? No dice eso. Las pruebas son necesarias y fortifican nuestra fe. Dios promete que jamás tentará a nadie más de lo que pueda resistir y siempre nos dará la salida para que podamos resistir. Dios no promete escapar la tentación o la prueba. Se acerca la hora de la tentación, que es la gran tribulación de Satanás. Apocalipsis 3:10. ¿Te has preparado con la palabra de Dios para resistir esa final tentación del diablo? ¿Que va a venir a tentar en el desierto, como lo tentó al Señor en el desierto? Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de ese diablo que va a venir primero, porque esa va a ser la prueba final. ¿Qué es idolatría? Es seguir a falsas religiones. Es dejarse engañar por falsos maestros. Es seguir doctrinas de demonios que conducen a la adoración de Satanás, el destructor que vendrá primero. Eso es idolatría. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Eres una virgen prudente y sensata que se mantendrá espiritualmente virgen hasta que venga el verdadero esposo Jesucristo? 2 Corintios 11, 1-4. ¿O eres una de esas vírgenes insensatas que saldrá a comprar aceite, la falsa unción del diablo, a los que venden? Como dice Mateo 25, 1-13. Recuerda, el número 13 significa apostasía. Y recuerda, durante la gran tribulación, solo el que tenga la marca de la bestia y adore a la bestia podrá comprar y vender. Apocalipsis 13:17. Bueno, ya para ir finalizando, ¿recuerdan que al comienzo de este estudio les dije que la última generación comenzó en mayo 14 de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente? Esa es la parábola de la higuera. Es importante que aprendamos lo que está escrito sobre la parábola de la higuera y sobre sus higos. Vámonos a Jeremías 24:1. Jeremías 24:1 dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Hermanos, los nombres en esta cita revelan mucho. Nabucodonosor significa que Nebo proteja la corona.
¿Saben quién reclama la corona de Dios? Satanás. Nebo significa profeta. Satanás también tiene profetas, profetas falsos. Jeconías significa Jehová establecerá. Dios establecerá a sus escogidos para que ellos prediquen la verdad en esta última generación. Joacim significa Jehová levantará. Dios levantará a maestros fieles. Judá significa alabado. Jehová será alabado por sus santos. Jerusalén significa enseñanza de paz. Jesucristo es el Rey de paz. Babilonia significa confusión. Seguir la confusión es seguir a Satanás. Nabucodonosor fue un tipo de Satanás, el rey de confusión que vendrá en estos últimos días. En Daniel 3:1, Nabucodonosor hizo una estatua de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. En Daniel 3:6, él ordenó que cualquiera que no adore a su estatua sea echado en un horno de fuego. Entonces, aquí tenemos 3 dígitos 6. ¿Cuánto es 3 por 6? Es 18. Pero también es 6 más 6 más 6. La marca de la bestia. Nabucodonosor fue el rey que echó en el horno ardiente a Sadrach, Mesach y Abednego por no adorar a su ídolo. Eso está en Daniel 3, 28 al 30. Comparen eso con Apocalipsis 13, 15. ¿Qué hicieron esos 3 jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego no anhelaron escapar. Ellos pasaron la prueba y resistieron la prueba porque creyeron a Dios. El Señor mismo los protegió en ese horno de fuego y ni un solo cabello de sus cabezas se quemó. Eso está en Daniel 3, 27. Comparen eso con lo que el Señor nos promete en Lucas 21, 18. Durante la gran tribulación, ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. Así que no hay que tener miedo. Bueno, ¿qué le mostró Jehová al profeta Jeremías? 2 cestas de higos delante del templo. El templo de Jehová estaba en Jerusalén en ese tiempo. Y allí es donde se aparecerá Satanás haciéndose pasar por Dios. Jeremías 24, 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, sabrosos, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Los higos buenos como brevas son las primicias de la cosecha, pero Jeremías también vio higos muy malos, que de malos no se pueden comer. Son tóxicos, venenosos básicamente. Versículo 3. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, primicias, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Son venenosos, tóxicos, van a envenenar tu alma. La palabra malos debe traducirse malignos. Es la palabra H7451. Hay 2 árboles, hermanos y hermanas, amigos y amigas. El árbol de la vida, el cual es muy bueno para comer, y el árbol del bien y del mal, el cual es muy malo para comer, pues comer de él te causará la muerte eterna. Comer es una figura hebrea que representa recibir enseñanza o sabiduría. Un ejemplo de esta figura está en Ezequiel 3:1. Seguimos, versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿qué palabra estaba escuchando el profeta Jeremías? ¿La palabra de fulano, de sutano, de mengano? ¡No! ¿La palabra de un famoso teólogo? ¡No! Jeremías estaba escuchando la palabra de Dios, la verdad que sale directamente de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, que sale de la boca de Dios. ¿Han leído esa cita? Está en Mateo 4. Léanla. Seguimos. Jeremías 24, 5. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá,
a los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos para bien. Esta profecía no es sobre la casa de Israel, que son las 10 tribus que están en dispersión alrededor del mundo. Esas tribus emigraron a Europa y luego a las Américas. Son los países cristianos de hoy en día. Esta profecía es sobre los principales líderes de la tribu de Judá, que fueron llevados cautivos por los caldeos, Babilonia, lo cual Dios permitió para el bien de ellos. Dios está en control. Muchos se confunden y llaman judíos a todas las 12 tribus de Israel y aplican esta profecía que es solo para la tribu de Judá a todo Israel, que está regado alrededor del mundo, en los países cristianos. Pero los judíos son los que descienden de la tribu de Judá, no de las demás tribus. No podemos meter a 12 tribus dentro de una sola tribu. No funciona eso. Seguimos. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, acuérdense, la higuera que fue plantada, y no los arrancaré. Aquí los volveré, quiere decir, los volveré de nuevo. Y aquí esta tierra se puede traducir este país. ¿Cuándo volvió la tribu de Judá a Jerusalén y empezó a llamar Israel a ese país que está en el Medio Oriente? En mayo 14 de 1948. Ojo, a esa tierra regresaron judíos legítimos de la tribu de Judá, pero también regresaron aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Son sinagoga de Satanás, adoradores de Satanás. Bueno, eso está escrito en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Esos higos malos, esos judíos falsos, son los queneos, los descendientes de Caín, que asesinaron al Mesías verdadero y cumplieron los deseos de su padre el diablo, la muerte, como dice Juan 8:44. Ellos fueron los escribas que se apoderaron del sacerdocio y luego se escondieron en Jerusalén, mezclándose con la tribu de Judá y haciéndose llamar judíos. Por favor, lean 1 Crónicas 2:55 y Jeremías 35, 2 y 11. Seguimos. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. No hay otro. Él es el único Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Esto sucederá con los higos buenos. Los higos malos, los queneos, rechazan al Señor Jesucristo. Ellos esperan a su padre el diablo, el Mesías falso que vendrá primero a decir que Él es Dios. Bueno, ya sabemos cuándo fue plantado ese tallo de higuera y esos higos buenos y malos. Fue en mayo 14, 1948. Desde allí comenzó esta última generación que ya tiene 76 años. Ya no falta mucho tiempo para el fin, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bueno, vamos a concluir este estudio. ¿Qué hemos aprendido sobre la última generación de la higuera? Que todo el que pruebe la paciencia de Dios al desobedecer su palabra y sus mandamientos, recibirá la ira de Dios y no entrará en la tierra prometida. Hebreos 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Escuchen y crean la palabra de Jehová. Es la verdad. No prueben la paciencia de Jehová, porque les va a ir mal. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron mi paciencia, y vieron mis obras 40 años. Maldición. 40 años vagaron en el desierto, y luego perecieron, porque desobedecieron y no creyeron las promesas de Dios. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios, hablando de esta última generación. Ese pueblo rebelde se corrompió y siguió a un Dios ajeno.
No hagas lo mismo tú en esta última generación. Conoce los caminos de Jehová, estudia su palabra. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ellos no entraron en ese reposo, en la tierra prometida. Y en esta última generación, ¿quiénes no entrarán en el reposo de Dios? Los rebeldes de esta última generación, aquellos que rechazan lo que está escrito y prefieren soñar con volar en un rapto para salvarse. Satanás es el malo, el lobo rapaz que arrebata las ovejas, como dice Mateo 13:19 y Juan 10:12. ¿Por qué quieres ser arrebatado por Satanás que vendrá primero? Despierta de ese engaño. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es maldad ante los ojos del Dios vivo. No se dejen seducir de las falsas religiones y falsas doctrinas. Nosotros somos la Virgen pura que tenemos un destino marcado. Está escrito en Marcos 13:9 al 11, que durante la gran tribulación seremos entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Satanás es el destructor que vendrá primero y en esta última generación. Esa verdad nos hace libre de la apostasía y de la perdición. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy mismo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál engaño del pecado? El pecado de seguir a esas falsas iglesias adúlteras y engañosas de estos últimos días. No te dejes envolver por la religiosidad engañosa que abunda en esta última generación. Hoy hemos sido advertidos sobre la farsa que vendrá en esta última generación a manos de esa comunidad religiosa que está siendo conducida por Satanás, predicando las tradiciones de los hombres y doctrinas de demonios, enseñando a las almas a volar para salvarse. Recibe esa advertencia y exhorta a otros con ella. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, pero con una condición, con tal de que retengamos firme, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el rapto secreto? No, hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar en nuestra salvación? Hasta el fin, no hasta un rapto secreto. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Solo hay una forma de poder perseverar hasta el fin. Tenemos que oír, es decir, obedecer la palabra de Dios para poder perseverar en ella hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. El fin no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste Satanás durante la hora de la prueba, la gran tribulación. ¿Debes temer la gran tribulación que está por venir? No dejes que esa prueba final te haga dar miedo. Recuerda, Dios jamás tentará a nadie más allá de lo que pueda resistir y siempre dará la salida. La iglesia pasará por la gran tribulación y será tentada en el desierto, como lo fue el Señor. Por eso fue el Señor tentado en el desierto, para darnos un ejemplo cómo podemos vencer al diablo con la palabra de Dios. Porque el diablo y sus demonios van a citar escritura torcida. Y si tú no conoces la escritura, vas a ser engañado, vas a ser engañada. Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer, esa mujer ahí es la iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, Satanás, al desierto, porque Satanás va a estar aquí en persona, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esa es la gran tribulación. El águila protege a sus polluelos al ponerlos bajo sus alas. Así como Dios alimentó a su pueblo con maná, con alimento del cielo en el desierto, asimismo Dios alimentará y protegerá a su mujer, su virgen, su iglesia durante la gran tribulación. Los días antes de la venida del Señor serán como en los días de Noé.
cuando los ángeles caídos habían bajado a la tierra y estaban tomando mujeres. Eso está en Mateo 24, 38 al 40. También hubo un gran diluvio que destruyó a todos los que no creyeron las advertencias de Noé, un predicador de Dios. Eso va a suceder otra vez. Esos ángeles caídos van a ser desatados a la sexta trompeta, sexto sello y sexta copa de ira, 666. Ellos vendrán en persona, estos ángeles caídos, junto a Satanás. Vendrán en persona disfrazados de ángeles de luz. ¿Para qué? Para engañar a todas las mujeres, las iglesias adúlteras, que no obedecen a la palabra de Dios. Va a haber un diluvio destructor de mentiras que saldrá de la boca de la serpiente misma. La misma serpiente que engañó a Eva en el Edén. Eso está escrito en Apocalipsis 12:15. Para un estudio avanzado sobre el 666 y la venida de Satanás y sus demonios, les recomiendo el estudio titulado La venida de Satanás 666 y también el estudio titulado El fin de toda carne a la final trompeta. Ambos estudios están en el canal. Ahora, los que crean a Dios y perseveren en su palabra hasta el fin serán protegidos durante la gran tribulación y serán salvos de la ira de Dios. Apocalipsis 3:10 dice, Biblia Latinoamericana 1995, has guardado mis palabras, has recibido la verdad, lo que Dios dice, que ponen a prueba la constancia. ¿Y qué promete Dios si hacemos eso? Pues yo te protegeré en la hora de la prueba. Aquí no dice yo te sacaré y te llevaré volando al cielo para que evites la hora de la prueba. Te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, no sobre algunos que se quedan atrás, sobre el mundo entero, y que probará a los habitantes de la tierra. ¿A cuántos? A todos. No te dejes engañar de nadie. No pruebes la paciencia de Dios como la provocación en el desierto. Ya estamos muy cerca del fin para que hagas eso. Estudia la palabra de Dios, recibe la verdad de Dios y deja que Dios selle tu mente con ella para que puedas resistir la gran prueba final que se aproxima. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bueno, ya he puesto 91 videos de estudio de la palabra de Dios en este canal. Es tiempo de tomar un corto descanso. Regresaremos en enero 2025 con más fascinantes estudios, con la gracia de Dios. Mientras tanto, estudien esos 91 videos, hermanos y hermanas. Gloria a Dios porque Dios me ha revelado muchas cosas y yo las estoy compartiendo aquí humildemente con ustedes. No rechacen la palabra de Dios, hermano. Estúdienla. Bueno, nos vemos en enero 2025, si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.